Saludos amigas y amigos, usted sintoniza Acento TV y su espacio favorito de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Usted nos ve en el canal 38 de Claro TV, en el canal 39 de Telecable de Tricom y en nuestras páginas acentotv.do y acento.com.do. Tenemos a unos invitados e invitadas muy especiales en el día de hoy. Bomberos Unidos Sin Frontera, una organización privada que aunque en su mayoría está integrada por españoles, pero también tiene a ciudadanos y ciudadanas de otros países. Bienvenidos. Tenemos aquí a José Martín, que es el coordinador del grupo que ha visitado recientemente Haití a propósito de la tragedia del huracán Matthew. Tenemos a David Ruiz de León, también de España, a Antonio García Romero, también de España, y en el estudio B nos acompañan Cándido Seti de Guatemala, y Cindia Morales, también de España, esta última enfermera. Bienvenidos y bienvenida. David, o José Martín, perdón, ¿en qué consiste esta entidad, Bomberos Unidos Sin Frontera? ¿De quién fue la idea? ¿Qué tiempo tiene trabajando? Bueno, esta entidad es una ONG española, no gubernamental, privada, como ha dicho anteriormente, que llevamos ya 20 años trabajando. Ya llevamos mucha historia y nació de la necesidad mayoritariamente que está constituida por bomberos, aunque con el tiempo también ya llegaron sanitarios, y nació de la necesidad que hay en el mundo y de las ganas que teníamos de ayudar un poco a los demás. Sí, ¿son bomberos activos en cuerpos de bomberos en sus respectivos países o ex bomberos? ¿Cómo es la cosa? Somos bomberos activos, todos activos en nuestros... Ustedes trabajan en sus países cada uno, ¿verdad? Sí. Bueno, la experiencia más reciente de ustedes ha sido ahora en Haití. Cuéntenos un poco, por favor, de esta experiencia. ¿Quién se anima? Bueno, ya como lo he dicho anteriormente, llevamos una larga trayectoria de experiencia desde hace muchos años, pero cada vez que vamos a un lugar nos vuelve a impactar. Hemos venido aquí a Haití, estuvimos en el 2010 también, y cada vez que venimos volvemos a irnos más impactados. Nos ha causado bastante impresión las condiciones que hemos visto en Haití, con unas necesidades de todo tipo. Ahora nuestro contingente traía esa principal función, que era una evaluación de daño y un estudio de necesidades, que son muchas las que tiene Haití, pero intentando que compañeros que vienen ahora con otros medios, conociendo las características de nuestros medios, poder ubicarlos en el lugar idóneo para desarrollar ese trabajo. Principalmente nuestro trabajo va a ser de potabilización de agua, que es muy necesaria en la zona, y ayuda médica. Ayuda médica. A ver, cuando ustedes llegan, ustedes entraron a Haití desde República Dominicana el pasado miércoles, ¿fue? Sí, el día 12. Miércoles día 12. Miércoles. ¿Ustedes se trasladaron qué, en un camión? Sí, nosotros desde aquí traíamos bastante material y en un minibús nos desplazaron hasta Puerto Príncipe. Ya solamente al pasar la frontera nos dimos cuenta, empezamos a darnos cuenta, sin ser la zona afectada, a lo que nos estábamos enfrentando. Ah, bien, me apunta la directora que ustedes partieron desde Santo Domingo Este y que ya tienen una historia de colaboración con los bomberos de Santo Domingo Este, aquí en República Dominicana. Bien, ¿cómo empezó esa colaboración? Bueno, la colaboración con Dominicano hace ya bastantes años. Hubo unos inicios en el 2004 y en el 2010 ya hubo dominicanos que estuvieron en el terremoto. Ya hemos tenido momentos de formación que hemos venido también a compartir con los bomberos dominicanos. Hace 4 años tuvimos la ONG, estuvo aquí compartiendo un curso de desescombro y salvamento que se basa principalmente en las emergencias de terremoto, formas de actuar y técnicas a emplear. Y unidades caninas también que estamos formando aquí en Santo Domingo, así que la trayectoria y la colaboración que tenemos con los bomberos de Santo Domingo es bastante amplia y siempre somos muy bien recibidos aquí. Bien, David, cuéntanos de tu experiencia. Cuando llegan allá, ¿qué es lo primero que ustedes encuentran en esa zona devastada de Haití? Bueno, primero lo que encontramos son muchas dificultades para poder desplazarnos.
Ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido. El camino hasta las zonas afectadas es un camino que ahora mismo no es seguro. El traslado tiene que ser un traslado con escolta y durante las horas del día, porque existen muchos ataques a vehículos que llevan material. Entonces esa ha sido una de las principales dificultades que hemos tenido, el conseguir poder desplazarnos a las zonas afectadas para poder evaluar los daños in situ. Sí, los ataques provienen de gente quizás desesperada por el hambre o sí, o maleantes o de quiénes. Principalmente los informes que tenemos son probablemente de gente desesperada que lo que busca es sustento para ellos y para sus familias. Sí. Sí. Bueno, entonces Antonio, ¿tú provienes de qué lugar de España? Yo vengo de Córdoba. Córdoba. Sur de España. Eres bombero en Córdoba. Efectivamente. ¿Cuándo te integraste a esta institución? Llevo 10 años en la institución. 10 años. Y se da la circunstancia de que yo ya en el 2010 estuve aquí, en Haití. En Haití con los terremotos. Efectivamente. Además estuvimos en Hotel Montana, que es donde hemos tenido la base en Puerto Príncipe. Y bueno, y es la segunda vez en poco tiempo que hemos tenido que intervenir. Desde la tragedia del terremoto de 2010 a esta del huracán, uno suponía que en algunas cosas Haití había cambiado en cuanto a prevención o quizás su sistema de prestar auxilio. ¿Ha habido algún avance o todo sigue igual? Mi impresión personal es que no ha habido ningún avance. Desde entonces no se ha avanzado mucho. ¿Ustedes se encontraron con las mismas complicaciones? Sí, pero son diferentes porque también cuando intervenimos en el 2010, no es lo mismo la intervención en un terremoto que ha acontecido hace varias horas o varios días, que esta que hemos venido, digamos, una semana más tarde. Entonces la población también está más necesitada, en fin, el tipo de intervención es totalmente diferente. Sí. Digamos que participa más y ayuda más cuando el terremoto reciente y hay víctimas bajo los escombros que ahora. Eso es con el permiso de ustedes, vamos al estudio B para hablar con Cindia Morales, que es enfermera. ¿Me escuchas, Cindia? Sí, hola. Hola, bien. ¿Qué tal? ¿Dónde entra tu labor en este equipo? Bueno, mi labor en este equipo principalmente es garantizarles una asistencia sanitaria básica al equipo por si nos pasa algo durante los desplazamientos y realizar una evaluación de las necesidades sanitarias de las zonas a las que nos vamos desplazando. Por lo que encontraste en Haití, ¿tú piensas que es una situación de urgencia o que hay posibilidad de que se expanda alguna enfermedad o algo? Es una situación de extremada urgencia, es una situación dramática en la que enfermedades como el cólera seguramente, bueno, la situación es por las medidas de higiene, de saneamiento, de falta de agua potable. Es una situación muy delicada que va a poner en peligro la vida de millones de personas. ¿Cuál sería el tipo de ayuda con esa misma perspectiva de tratar de evitar problemas sanitarios que se requiere en esa zona afectada por Matthew en Haití? ¿El agua potable o qué? ¿Qué es lo principal? Principalmente el agua potable, medidas de saneamiento y de higiene, es lo fundamental. Y bueno, y luego también en las medidas médicas, de ayuda médica para el tratamiento de las enfermedades que ya están establecidas y que sí existe un gran riesgo de contagio. Pero lo que necesitan es agua potable, higiene y saneamiento. Escuché de ayudas de terceros países, en el caso del gobierno francés, que envió una planta potabilizadora en un barco. No, esas cosas no se han instalado, no han llegado. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, como bien decía David, es difícil movilizarse y desplazarse por allí. De hacerlo de forma segura es muy difícil. Los equipos están muy limitados. Aún hay zonas rurales a las que no se ha llegado. Y sí, las medidas están llegando, pero la situación de Haití antes ya era muy precaria. Imagínate ahora, después de un huracán que ha arrasado con todo lo que había, y que es, como te vuelvo a decir, es una zona muy amplia de Haití la que está severamente dañada y es difícil luego moverse por allí y más aún trasladar todo el material que hace falta. Pero hay ya plantas potabilizadoras que ya están instaladas, como la nuestra que está ya en Por Salud. Gracias, Cindia. Ahora quiero hablar con Cándido Seti, que es de Guatemala. ¿Estás ahí, Cándido? Sí, te escucho. Bien, ¿tú cómo te integras a esta organización? Bien, la historia de Guatemala dentro de esto es, desde 1996,
surge a través de la cooperación que tiene Bomberos Unidos Sin Fronteras con los cuerpos de bomberos de Iberoamérica, y de ahí surge la temática de poder trabajar y tener representaciones en algunos países claves, que estos países somos, que año con año tenemos emergencias constantes y hubo necesidad de tener representación de Bomberos Unidos. Guatemala es una de las representaciones que tiene o filial a nivel centroamericano, Bomberos Unidos Sin Fronteras. Es ahí donde nosotros venimos, nos articulamos, hay profesionales de toda índole para poder acoplarse y poder ayudar, y es ahí donde Bomberos Unidos Sin Fronteras ve ese potencial y para tener una respuesta más rápida y eficaz ante cualquier intervención que se pueda dar en la región, y cuenta de ello que hoy estamos nosotros representando acá también por parte de Guatemala la filial de Bomberos Unidos Sin Fronteras. Cándido, tu experiencia debe ser vasta porque Guatemala está en una zona que frecuentemente es atacada por huracanes y tormentas. Ya ustedes han desarrollado una historia de respuesta, ¿verdad? Tienen una política de cómo lidiar con estos fenómenos, ¿cierto? En Guatemala. Correcto, como bien lo dices, lamentablemente tenemos demasiada recurrencia de fenómenos naturales allá. Tenemos volcanes activos, tenemos problemas con las lluvias, de inundaciones, terremotos, sismos fuertes que se generan a cada momento. Recientemente hemos tenido nosotros 2 emergencias, tanto la del Cambrai, sí, que fue un poquito cerca de la capital, y en la localidad donde nosotros estamos directamente en Villanueva, pasa casi lo mismo que en el Cambrai. Y aún nosotros nos encontramos en el albergue atendiendo a 125 personas, suministrándoles agua potable con nuestra purificadora en el lugar, y todavía están allá porque se les está brindando la asistencia mientras estas personas puedan llegar o cederles un lugar donde puedan empezar de nuevo. Bien, hemos sabido que Guatemala en el aspecto de sus cuerpos de bomberos ha avanzado mucho en relación con países del área, que a ustedes lo preparan para atender muchas emergencias, incluso hacer partos, ¿es cierto? Correcto. ¿Tú has hecho partos? Bien, una de las situaciones es de que, como en Guatemala tenemos 3 instituciones de emergencia, que serían 3 cuerpos de bomberos, y al existir un cierto desorden que se daba años anteriores, cada quien hacía alguna labor diferente. Hoy, ya a través de la Defensa Civil, que es la CONRED en Guatemala, ya esto se ha ido tratando la forma de buscar una sola integridad para tener una sola respuesta y poder tener todos esos recursos bien administrados para poder trabajar y atender las emergencias. Y ahí también entramos como Bomberos Unidos Sin Fronteras dentro de un solo sistema para la atención de emergencias. Y Guatemala va avanzando en este tema para ir trabajando sobre todo a nivel centroamericano. Bien, muchas gracias. Veamos ahora qué ustedes piensan, que esas tragedias vienen, no son agradables, nadie las quiere, pero si algo bueno se puede sacar de ellas es experiencia y conocimiento, aprendizaje para en un futuro, cuando se presenten otras similares, saber cómo responder. Pero antes de que vayamos a esa parte, me apunta la directora que debemos ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de eso. ¿Qué aprender de estas cosas para futuros fenómenos que tengamos que enfrentar? Adelante, señor director. Muchas gracias por permanecer a partir de ahora. Seguimos esta interesante conversación con representantes, miembros de Bomberos Unidos Sin Fronteras, una entidad que nació en España, pero que también ha integrado a bomberos y bomberas y otros profesionales de diversos países, sobre todo en Iberoamérica. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de, bueno, Haití ha pasado por muchas situaciones, con el terremoto, con tormenta, ahora con este huracán Matthew. Y habría que preguntarse qué tanto podemos, no solo Haití, sino nosotros, República Dominicana también y otros países que estamos en zonas vulnerables a fenómenos como los huracanes, qué podemos aprender de estos fenómenos y cómo prepararnos mejor hacia lo que sabemos que en cualquier momento puede ocurrir de nuevo. Sí, por supuesto, la emergencia en cualquier momento se puede producir. En cada país o en cada emergencia que se produce, siempre se aprende algo nuevo, siempre hay algo para mejorar.
Y es verdad que en la mayoría de las emergencias, cuando ya han pasado, los países que han sido afectados toman nota para esas mejoras. Los países toman nota, los grupos de rescate toman nota y así vamos evolucionando y vamos mejorando. Pero todo ello siempre lleva detrás una parte política y una parte económica de apoyo a ese país. En el caso de Haití, el progreso que hemos visto desde 2010 para acá es pequeño, se ha avanzado poco. Me imagino que es la situación económica que hay que apoyarlos e intentar sacarlos de la miseria y de la crisis que tienen. En muchos países, en la mayoría de los países, siempre se avanza. Siempre estamos en una posición de mejora y de hecho, hace poco estuvimos en el terremoto de Ecuador, donde también se vieron limitaciones y deficiencias, las típicas de cualquier país, y se están tomando nota para corregirlas, mejorar. Estamos ya en continuo comunicación, para formación, para este tipo de emergencia. David, muchas veces ocurre que más o menos el Estado, un poco más organizado, menos organizado, puede ser que informe y le diga a la gente, bueno, se acerca tal tormenta, tal cosa, pero si no se cuenta con una infraestructura en donde la gente pueda guarecerse, por ejemplo, ¿qué es lo que hay en Haití? El problema de Haití no es solo que no exista una estructura donde puedan guarecerse de un fenómeno natural extremo como pueda ser un huracán. Hay gran parte de la población que no tiene una estructura donde guarecerse de las inclemencias diarias del tiempo, con lo que mucho menos tienen... O sea, que están vulnerables siempre, siempre, aunque no haya huracán. Eso es. Y además, mucho menos tienen sistemas de comunicación de alerta temprana para la mayoría de la población, porque la mayoría no tienen, sobre todo en zonas rurales, a lo mejor no existen ni siquiera televisión o luz, depende de la zona. Entonces, un sistema de alerta temprana sería deseable, pero los sistemas de alerta temprana funcionan cuando también tienes una infraestructura que puedas utilizar para prevenir. En estos casos, donde la población es tan vulnerable, no se puede hacer mucho más. Sí, Antonio, por la experiencia que ustedes han tenido, Haití, digamos, es un caso en Iberoamérica único. Sí, creemos que sí, porque además es el país más pobre que hay en Iberoamérica y, como han dicho los compañeros, no tiene infraestructura, no tiene, digamos, una organización en prevención y en intervención en caso de que ocurran las catástrofes, con lo cual, obviamente, pues es complicado que por ellos mismos puedan afrontar las catástrofes. Entonces, pues, sí. Bien. Pasemos al estudio B, con el permiso de ustedes. Cindia, ¿me escuchas? Sí, sí, perfectamente. ¿Pudiste visitar los centros de salud, los hospitales en la zona devastada en Haití en estos momentos? Visitamos un centro de salud que estaba en Port Salut, especializado en pediatría, sobre todo para el tratamiento de la malnutrición y es un centro de vacunación y es un centro muy dirigido a la prevención de enfermedades en los niños. Y bueno, y la verdad es que ese dañado, la estructura física no estaba, pero sí que habían perdido el agua potable, ya no tenían planta potabilizadora. Tenían daños en su funcionamiento eléctrico, por supuesto, estaban funcionando con un generador que además se les paraba muy de vez en cuando y por supuesto tenían escasez de recursos materiales, tanto sanitarios como no sanitarios. Me reuní con el director médico, con el doctor Justin, y bueno, estuvimos un poco hablando de qué era lo prioritario para él en ese momento y me puso en comunicación con su hospital de referencia, que es el Hospital Comarcal de Port Salut, y para poder comunicarme con su director médico, con el que también estamos comunicando, y poco a poco así intentar hacer una evaluación sanitaria y una priorización de las necesidades. A los países, los gobiernos y las personas que quieran colaborar, si quisieran ayudar a los hospitales, ¿cuáles serían las cosas más importantes en estos momentos para esos hospitales de Haití? Bueno, las cosas principales es el agua potable, es la electricidad, son las medicinas para el tratamiento del cólera, el suero oral, los antibióticos específicos, es la comida, por supuesto, son las medidas de higiene, la lejía, el jabón
Y bueno, y luego los sueros y todo tipo de medicación que les ayudará un poco en la prevención de la deshidratación, que es lo que lleva a la muerte en el caso del cólera. Bien, gracias. Cándido, ¿me escuchas? ¿Sí te escucho? ¿Me escuchas? Sí. Sí, bueno, ustedes han hablado aquí de incluso el entrenamiento de perros y esas cosas. ¿Ustedes llevaron perros ahora a Haití? No, en esta oportunidad no, porque la situación es totalmente diferente a lo de un terremoto donde te encontrás estructuras totalmente derrumbadas. ¿Y cómo ustedes trabajaron para tratar de remover casas destruidas o esas cosas? ¿O simplemente se concentraron en trasladar a la gente, en ayudar a la gente? Correcto, únicamente para el tema de evacuar, ir a ver las especies de albergues que tienen ellos improvisados ahí únicamente, y por lo regular el techo fue el que se llevó el aire al final de cuentas, y la gente se quedó a la intemperie ahí a la deriva directamente. ¿Esas viviendas se pueden reconstruir o tú piensas que hay que partir de cero y levantar casas nuevas más seguras? En algunas partes vimos que el porcentaje de viviendas pues son bastante precarias en este sentido. Entonces yo consideraría que hay que empezar de cero, pero la gente va a partir de lo poco que ya tiene para empezar su propia rehabilitación. Algo importante es de que no pudimos observar, por ejemplo, temas de entidades del gobierno que pudieran estar ahí apoyando o tratando de coordinar algunas acciones ahí sobre el sector. Del propio gobierno de Haití. Correcto. Bien, gracias, Cándido. En estos momentos prácticamente entonces el Estado haitiano, por la misma situación, porque ellos tienen un proceso de transición, la institucionalidad es sumamente débil, no tiene capacidad de estar presente, por lo que ustedes me dicen. Lo que hemos podido observar ha sido eso. Sabemos que están ahora en un periodo un poquito de transición, que hay elecciones pronto, pero creemos que ha habido otros momentos donde han tenido cierta estabilidad en el gobierno y Haití sigue más o menos siempre igual. La solución, sigo diciendo, que pasa por la ayuda exterior y otros gobiernos sean capaces de ayudar a Haití, que lo necesita. Me apunta Lida que el Estado no se sabe por qué, si es que no está sesionando el gobierno, lo que fuere, oficialmente no ha declarado estado de emergencia. Y ya de por sí eso es un obstáculo para poder transportar las ayudas, porque para fines formales de los burócratas es una importación cualquiera lo que ahí llega. Sí, así nos lo notificaron, aunque el mayor problema que hay también en la frontera cuando llegan los materiales es que tienen que ingresar en el país como una mercancía normal. No se ha declarado ese estado de emergencia, aparentemente, y en la frontera se tiene muchos problemas para introducir los materiales que necesitamos aquí. Bien, lo de la comunicación, ustedes todos han señalado que es difícil el acceso. Básicamente los caminos quedaron obstruidos porque se cayeron puentes o qué cosa, ¿qué es lo que pasa básicamente? Hay algún puente que ha sido destruido por el huracán, pero en general el mayor problema es el tema de la inseguridad. La inseguridad. La inseguridad a la hora de transportar mercancías. ¿Y los soldados de la ONU, la MINUSTA, no es suficiente? ¿No puede estar presente? La MINUSTA está presente. La MINUSTA organiza convoys con cierta regularidad que se trasladan tanto a la zona de Los Cayos como a la zona de Jérémie, pero esos convoys están muchas veces organizados de acuerdo a la ayuda internacional que viene de forma estructurada. Me refiero a ayuda que viene de los estados principalmente. Las ayudas que vienen a base por ONGs tienen más problemas a la hora de ser transportadas, porque ellos tienen que hacerte un hueco en el convoy para poder desplazarte a esas zonas. Antonio, existe la percepción, y digo aquí en República Dominicana, quizá alimentada por algunos medios, que siempre tratan de sobresaltar el tema de cuando hay diferencias entre dominicanos y haitianos, de que supuestamente no se recibía con el agradecimiento que ameritaba esta ayuda. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿El pueblo, la gente, es cierto que no quería la ayuda? Yo no tengo constancia de eso. Yo creo que ellos darán la bienvenida a toda la ayuda que llegue.
pero realmente nosotros, o yo por lo menos no tengo constancia de ese hecho. No recibieron ningún tipo de rechazo ni nada. No, nada. Bien. Vayamos de nuevo al estudio B. Cindia. Hola. Hola. Bien, tú eres la única mujer en este equipo. ¿Hay muchas mujeres integradas a Bomberos Unidos Sin Fronteras? Bueno, yo soy de Bomberos Unidos Sin Fronteras y pertenezco a la unidad médica. BUS cuenta con una unidad médica propia desde el año 2005 y la verdad es que será por un poco por el gremio que todavía todas las mujeres que están en BUS pertenecen a la unidad médica de momento, pero vamos que no, el sexo no es discriminatorio para nada ni tiene importancia para nada. Pero vamos que yo en este caso soy enfermera y pertenezco a la unidad médica, no soy bombera. Si alguna muchacha, y por qué no algún muchacho, quisiera integrarse a esta organización, ¿dónde los contacta a ustedes? ¿Qué debe hacer? ¿Y cuál debe ser el nivel de preparación que tenga? Bueno, solo tiene que entrar en nuestra página web, que es www.bus.org, y ahí viene perfectamente un correo al que se tiene que dirigir y ahí nos ponemos en contacto sin ningún problema. Ya en función del currículo, intereses, necesidades, eso se va hablando y se va viendo si presenta el perfil necesario que nos interese y si él está dispuesto y comprometido y está de acuerdo con nuestra visión y nuestra causa. Cándido. Sí. Sí, en el caso de Guatemala, ¿se han integrado muchos bomberos de ustedes a esta organización? Bien, todos profesionales y dentro de las diferentes instituciones, Cuerpo de Bomberos voluntarios, municipales departamentales que existen allá, de la Cruz Roja y de la propia Defensa Civil, están integrando Bomberos Unidos Sin Fronteras Guatemala. Bien. El trabajo voluntario, mucha gente dice que en estos tiempos, que todo es mercado, como que ha bajado el interés de la gente en la mayoría de los países por hacer trabajo voluntario. ¿Es esto cierto o es simplemente una leyenda urbana negativa? No, yo creo que es una leyenda urbana. El trabajo voluntario sigue existiendo. Sí es verdad que la sociedad cada vez está más saturada de noticias de emergencia, de desastre, y se van acostumbrando a escucharlo. Pero sigue existiendo una parte de la población que se dedica a ayudar a los demás desinteresadamente, sin ningún tipo de reporte económico. Bueno, inclusive todos los voluntarios de esta ONG nos ayuda, la ONG salimos con subvenciones y ayuda, pero que no percibimos nada, y el trabajo de los voluntarios creo que se sigue manteniendo, y de hecho en España hay muchos voluntarios de la ONG. O sea que es un servicio que sí capta la atención de la gente de mejor voluntad, podemos decir. Así es, así es. Yo creo que allí en España todos los bomberos que integramos la ONG somos bomberos profesionales, pero todo el trabajo que realizamos en la ONG, en la ayuda al desarrollo y en la ayuda a la emergencia, es un trabajo voluntario y donde no se percibe ningún tipo de... De por sí, la profesión de bombero es una profesión que requiere de ese anhelo de servir a los demás. Con el permiso de ustedes, de nuevo, vamos a una pausa otra vez. Muchas gracias por permanecer con nosotros a partir de ahora. Estamos conversando con los Bomberos Unidos Sin Frontera. Y es gente que tiene mucha experiencia en el servir a los demás, que es ya un gesto muy noble. Vamos a preguntarle a Antonio García Romero, que es de España, que él, además de su trabajo de bombero, tiene una especialidad, que es que entrena perros para que ayuden en esa labor de auxilio y rescate. ¿Cómo es eso, Antonio? Bueno, realmente la especialidad de rescate canino está incluida dentro del trabajo de bomberos. Y lo que tenemos es una serie de perros entrenados para la búsqueda de personas localizadas, personas sepultadas bajo los escombros, ¿vale? Y con ellos son con los que salimos a las intervenciones, ya sea a los terremotos, ya sea un derrumbe por una explosión o cualquier otro... ¿Es difícil entrenar un perro para estas destrezas? Bueno, yo no diría difícil, tienes que tener mucha paciencia, Paciencia. tener un buen perro que tenga sus cualidades
pero no diría que... ¿Tienen que ser perros de unas razas determinadas o cualquier perro sirve? En principio tienen que tener ciertas cualidades, más bien que sean de una raza. Tienen que tener ciertas cualidades. Pero vaya, normalmente se cogen perros de trabajo, ya sean pastores alemanes, labradores, en fin, un perro que no sea un pitbull y sea un perro, por ejemplo, de cacería. Esos perros, digamos, que se descartan en principio, lo cual no significa que estamos no hablando de razas, entrenarse. no de ejemplares, exactamente. ¿Y qué tiempo te lleva entrenar un perro? Bueno, por ponerte una media, que no es, pero un año, una cosa así. Un año. ¿Y cuándo tú te das cuenta que ya el perro está listo? Pues esto es una evaluación continua. Nosotros vamos evaluando el perro y cuando ya pasa ciertos ejercicios, digamos ciertos exámenes que tiene que pasar, es cuando el perro está preparado para empezar a intervenir en búsquedas reales. Hay quienes dicen que los perros y los otros animales en gran medida son más inteligentes que muchos humanos. Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Creo que sí, creo que sí, y más cariñosos y más leales. Y más leales, efectivamente. Sí. Bien, me gustaría ahora que cada uno de ustedes me cuente alguna anécdota, algún episodio personal, no solo de lo que ustedes vivieron en Haití, que ya han estado 2 veces, sino de sus labores en sus respectivos países y en sus provincias y en cualquier parte del mundo que para ustedes haya sido importante y les haya tocado muy profundo. Vamos a comenzar con José Martín. ¿Te refieres a intervenciones nuestras que... Y que tú hayas vivido alguna experiencia que tú dirías, esto es lo más importante en mi profesión, en mi trayectoria? Es difícil precisar un momento, una imagen donde te haya marcado solamente en este caso en mi larga carrera, que llevo ya 35 años trabajando de bombero. Acudimos a todo tipo de intervenciones, accidentes de tráfico, incendios, personas quemadas, nos encontramos de todo tipo de actuaciones. Nos intentan preparar para ello, con el tiempo vas asimilando ese tipo de... aunque parezca un poco deshumanizado, cuando actuamos tenemos que intentar separar lo que es el trabajo de la tragedia humana que se está produciendo en ese momento. Porque si eso se aprende, ¿verdad? Sí, eso se aprende. En principio es más difícil. Sí, de principio ves a una persona padeciendo, sufriendo y te metes un poco en su dolor. Para hacer un trabajo de calidad y bien hecho, tienes que salir de ese dolor. Tienes que realizar tu trabajo con la mayor pulcritud y bien hecho y olvidarte un poco del sufrimiento. Combinar las dos cosas es difícil, lleva tiempo, pero bueno, se va consiguiendo, ya te digo. Se aprende. Se va aprendiendo a base de tener ya muchas experiencias y estar acostumbrando a ellas. Bien, ¿y tú, David? Yo pienso igual, un poco igual que José. Al final quedarte con ¿Tú una cuántos experiencia... años llevas ya de bombero? Yo llevo de bombero desde el año 2008, 8 años. 8 años. Camino de 9. Y bueno, la verdad que acostumbrarte a lo que es una tragedia física, a los daños físicos que sufre una persona, casi es lo primero a lo que te acostumbras. Muchas veces lo que más te cuesta es la parte sentimental y la parte emocional que rodea a esa situación, tanto familiares como el drama humano que rodea. Eso cuesta más separarlo y mantenerte aislado de ese dolor. Me imagino que en principio para ustedes es difícil una situación como esta. Si llega a un lugar y hay mucha gente gritando de dolor, clamando por auxilio, de momento cualquiera se podría turbar si no tiene la especialidad de ustedes y decidir a quién atiendo primero, a quién rescato primero. Todo eso está más o menos... Son temas que tenemos ensayados de antemano. Nosotros hacemos una valoración, un triaje, una valoración primaria de quién es, dónde podemos sacar mayor partido a nuestra actuación. Entonces, es cierto que cuando llegas a una situación compleja, con múltiples víctimas, mantenerte la cabeza fría y tomar decisiones es complicado. Unas veces acertamos, otras veces a lo mejor podemos equivocarnos, pero bueno, yo creo que en cualquier lugar, de cualquier forma, es algo que tenemos previsto de antemano, el poder entrenar y decidir
de la mejor manera posible cómo podemos actuar y cuáles son las preferencias. Antonio, cuéntanos tú alguna experiencia importante. Pues yo pienso en parte con los compañeros, pero sí te voy a decir para mí una. Yo llevo 23 años de bombero, donde he tenido todo tipo de intervenciones, como comentan mis compañeros, pero en el 2010, cuando vinimos a Haití, el contingente de bus, tuvimos la suerte de rescatar a 2 personas vivas bajo los escombros después de muchas horas de trabajo. Y ha sido uno de los momentos más emotivos, por lo que todo eso conllevaba, es desplazarte de forma voluntaria, como hemos dicho antes, desde España hasta aquí, y el poder llegar y hacer bien tu trabajo, y el poder, pues entre el amasijo de hierro y escombros, después de trabajar muchas horas, poder sacar a 2 personas con vida. Eso es una de las cosas que más te llenan profesionalmente y personalmente en el trabajo que realizamos. Esa es una gran satisfacción. Sí. Sí. Cindia. Dime, ¿verdad? Bien, en tu caso, cuéntame alguna de las experiencias que te haya tocado más profundamente a ti en tu labor. Bueno, como Antonio ya ha hablado un poco del rescate, pues yo voy a comentar algo de la formación, y es que nosotros cuando vamos fuera de España a dar formación, luego lo más gratificante es ver cómo lo que tú les has enseñado ellos lo ponen día a día en práctica, y te mandan fotos y te dan comentarios, y realmente ves que algo les has aportado en su día a día, en su trabajo, que por desgracia no tienen los mismos recursos materiales ni humanos que tenemos en España. Para mí lo más satisfactorio es eso, es saber que podemos ayudar y que gracias a Bomberos Unidos Sin Fronteras lo hacemos. Qué bueno. Bueno, Cándido. Dime. Cuéntame tú algunas de tus experiencias más importantes, puede ser en Guatemala o fuera de Guatemala. Bueno, hay 2 situaciones ahí. Por ejemplo, para la tormenta Stan, que fue en Guatemala, nosotros nos enfrentábamos por primera vez en dar como Bomberos Unidos Sin Fronteras una respuesta a un tema de inundaciones en la costa sur de Guatemala. Resulta que nos introducimos sobre todo todas las correntadas para llegar a las comunidades que nos habían dicho para poder ayudarles a evacuar, y la única forma era de sacarlas por las mismas correntadas. Cuando llegamos hacia un cierto lugar de una casa, nos encontramos a una familia ya casi subidas en el techo. Logramos rescatar a otras personas, pero estaba el papá con su hijo, y ya no podíamos sacar a las 2 personas, solo podíamos sacar a uno de los 2, y por dificultades de lo que estábamos haciendo tuvimos que decidir, y el padre, ahí nos enteramos que era el papá de la criatura, a un niño de 7 años que nosotros, de hecho yo lo saqué, y tuvimos que tomar la decisión de que él fuera juntamente con el papá, lléveselo a él. Y resulta que cuando nosotros sacamos al niño y regresamos nuevamente para tratar de salvar al papá, lamentablemente la correntada había crecido más y se lo había llevado, y había fallecido el padre. Entonces es la primera vez que a mí me tocó en realidad una situación aquella donde decides si te llevas a los 2 o nos vamos los 3. Una situación bastante dura. Otra cosa que te toca el corazón enormemente es cuando vas hacia los lugares a ayudar a las personas, a evacuarlas, alguna situación. La gente, dado a lo que le está pasando ahí, aún sale ese sentimiento donde vienen, incluso hasta te quieren dar de comer. Sacan de lo que no tienen para poder dar hasta un vaso de agua, porque dicen, vienes cansados, viene a ayudarme, algo por el estilo, y eso te toca como no tienes idea cada vez que vas en alguna intervención. Dicen que a veces las tragedias, las desgracias, sacan lo mejor de la gente también. Pueden sacar lo peor, pero sacan lo mejor. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, totalmente. Yo opino que sacan lo mejor de la gente. Hay veces que ves algunos casos donde se muestra el lado más negativo de las personas, pero porque están sufriendo, porque están descontroladas, desesperadas, y pueden tener una reacción negativa. Pero la mayoría de las veces se saca lo mejor, la bondad, la humanidad, la ayuda a los demás. Y es verdad que cuando muchas veces venimos por aquí, en toda Iberoamérica, República, en muchos lugares nos hemos dado cuenta aquí que estáis sometidos a muchos problemas de desastre. La comunidad, muchos compañeros nuestros voluntarios de aquí de Iberoamérica trabajan solamente por ayudar a la comunidad. Ese es su objetivo.
Eso creemos que está mucho más arraigado que en España, un país que aparentemente está un poquito más adelantado, pero arrancando de las bases, miran mucho por la comunidad y por el hermano que está sufriendo al lado. Qué bueno que sea así. Bueno, muchísimas gracias a la organización no gubernamental que tiene su sede en España, pero que es internacional, Bomberos Unidos Sin Frontera. Gracias especiales a José Martín de España, que es coordinador del grupo, que ha visitado recientemente Haití. A David Ruiz de León, también de España. A Antonio García Romero de España, que además de bombero es entrenador de perros. A Cándido Seti, que es de Guatemala, y a Cindia Morales. Me anota la directora algo especial. Ah, bien, muy bien. Me anota Lida, que demos algún número, algún contacto para los fines de que si cualquier persona se anima a colaborar con ustedes, tenga una vía de contacto. ¿A cuál teléfono pueden llamar? Bueno, nosotros aquí, ahora mismo no le puedo decir el teléfono, tenemos aquí una sede de Bomberos Unidos Sin Fronteras que la lleva Felipe Checker, un compañero de aquí que es el que nos da todo el aporte necesario, pero como antes ha dicho Cindia, entrando en la página web, ahí tenemos los contactos. Ok, la página web es BUNS, ¿así es? Sí. www.bus.org. bus.org. Ahí entran y ahí dicen dónde están los contactos en cada Sí, país. perfectamente. Así la gente, si se anima, pues puede colaborar con ustedes. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí con nosotros. Les felicitamos porque hacer este tipo de labor que tiene mucho más de altruismo que de un trabajo por paga, sobre todo, es importante en este mundo que uno piensa a veces que está un poco jodido, pero con gente como ustedes mejor. Muchas gracias y amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.